En las últimas semanas, si están aquí por primera vez, no saben eso, pero en las últimas semanas hemos estado estudiando y haciendo una exploración de un tema en particular. Y estamos mirando todas las veces que Jesús dice las palabras yo soy en el libro de Juan, que son 7 veces. Y cada vez que dice yo soy, aprendemos algo, una verdad profunda sobre quién es Jesús. Entonces, ha sido un tiempo muy interesante. Y si no han visto las charlas anteriores, entonces pueden verlas por internet, siempre están ahí para que ustedes buscan y saquen el tiempo para aprender de Dios, porque eso es lo que queremos hacer, queremos aprender quién es Jesús. Entonces, hoy vamos a aprender una cosa, pero ya llevamos tiempo aprendiendo otras cosas. Entonces, si han perdido eso, tienen la oportunidad de ir y reponer estas charlas y aprender lo que han perdido. Pero para la charla de hoy, lo bueno es que no tienen que tener todo lo anterior. Vamos a enfocarnos en eso y vamos a estar estudiando una cosa específica. Entonces, no van a quedar perdidos y eso es bueno. Ok, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo. Y queremos saber quién es Jesús y queremos saber qué significa eso para nosotros. Entonces, les quiero animar a que lean el libro de Juan. No en este momento, pero el libro de Juan dice que lo escribió para ayudar a la gente a creer en Jesús. Entonces, si tienes dudas, si estás luchando con una idea de quién es Jesús, el libro de Juan es escrito para ti. Es escrito para ayudarte a superar las dudas que tienes. Es un libro que Juan escribió para ayudarnos a creer en Jesús al fin de que tengamos vida en Él. Y realmente es impresionante cuántas veces sale la palabra creer en el libro de Juan. Entonces, si lo leen, notan eso. ¿Cuántas veces sale la palabra creer? Porque sale como, 5 veces por página. Sale muchísimo. Es muy importante. Entonces, léelo y nota las veces que sale eso y te va a sorprender. Pero como dije, hoy estamos enfocándonos en algo específico. Estamos en el capítulo 10 de Juan, entonces Juan 10, y vamos a quedarnos aquí todo el día en este capítulo. Entonces, si tienen Biblias, pueden abrir las Biblias al capítulo 10 de Juan. Si no, los versículos van a salir en la pantalla. Y aquí en el capítulo 10 encontramos a Jesús y Jesús acaba de hacer un milagro el milagro más llamativo que había hecho hasta este punto. Él sanó a un señor que era ciego desde que nació y toda la gente se asombró. Dijeron, nadie ha hecho algo así. Entonces nació ciego y Jesús le sanó. Pues eso les pareció como impresionante, algo impresionante que nunca habían visto antes. Pero los líderes judíos y la gente común, ellos se están debatiendo entre sí. Algunos empiezan a decir que Jesús tiene que ser de Dios, porque nadie más podría hacer cosas así. Pero los líderes religiosos, ellos dicen, Jesús debe ser endemoniado, porque está haciendo esas cosas y está diciendo ser Dios. Entonces, por los dos lados, la gente está opinando y están discutiendo entre sí quién es Jesús, qué significa para ellos. Entonces, ellos quieren saber quién es. En Juan 10:1, Jesús empieza a detallar a los líderes religiosos la manera en que el buen pastor lidera su rebaño. Y quiero que recuerden que en la Biblia, la repetición es algo muy importante. Nosotros tenemos, si quiero que algo salga importante en la hoja, yo en el computador lo pongo negrita, ¿cierto? Negrito. Para que se vea más fuerte. Ellos no tuvieron eso. Entonces lo que ellos hicieron era repetir cosas. Entonces van a ver muchas palabras repetidas en este pasaje y esto solo no significa que estaban como confundidos, que no sabían qué estaban escribiendo. A veces yo cuando estoy predicando y se me olvida algo, voy y repito algo que ya dije. Cuando me pierdo en los apuntes,
A veces vuelvo a decir algo que ya había dicho. Pero no era por eso, era a propósito. Entonces hay palabras que se repitan, hay frases que se repitan, y es porque Jesús quiere que entiendan esas frases y esas palabras. Quiere que noten eso. Entonces cuando se repite una palabra es importante, muy importante. Y ya me perdí en los apuntes. Ok, sí. Ok, entonces quiero que recuerden eso, que la repetición es importante. Y este pasaje tiene mucho de eso. Entonces, a los líderes religiosos en el capítulo 10, estamos en Juan 10, versículo 1, dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Interesante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Yo pienso en una casa tiene la puerta, y las personas que entren por esta puerta son las personas que deben estar. Pero si alguien se mete por la ventana, es la persona equivocada, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa es la idea que Jesús está diciendo. Dice que hay un rebaño, hay ovejas que están por dentro y hay ladrones, hay bandidos, que son las personas que realmente no son los pastores reales, no son los pastores verdaderos, pero que se meten por el lado que no es. Entonces, esta imagen nos ayuda a entender, y el contexto que tiene aquí es que Jesús está diciendo que habían otras personas que vinieron antes y dijeron que ellos eran el Mesías, pero la gente no les siguió porque no reconocieron su estatus como Mesías, porque no eran realmente el Mesías. Entonces, aquí es interesante que Jesús está hablando con los líderes religiosos también, con los que deben estar cuidando a la gente espiritualmente. Deben ser como los pastores de las iglesias. Si habían pastores en esa época, ellos serían estas personas. Y Jesús dice que hay unos que se están metiendo, que pretenden cuidar las ovejas, pero que realmente no son los pastores verdaderos. Entonces Jesús dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces Jesús está hablando de sí mismo. Entonces en este pasaje realmente no estamos hablando de pastores de iglesias, pero es interesante que Jesús está diciendo que habían personas metiéndose como pastores que realmente no eran. Entonces Jesús es el pastor verdadero. Entonces la gente no debe estar siguiendo a las otras personas, sino a Jesús. Okay. Entonces, es interesante que Jesús está hablando con los líderes religiosos, con los que deben estar cuidando a la gente espiritualmente, y que Jesús empieza a hablar de pastores falsos, que realmente son ladrones que vienen a robar las ovejas y destruirlas. Y algo interesante pasa con las ovejas. Las ovejas pueden estar afuera, pastando. Esa es una nueva palabra para mí. Pastando, todos repartidos por la finca, todos allá comiendo su pasto. Y llega el pastor verdadero de ellos y los llama y ellos vienen, todos vienen y los siguen. Es interesante. Dicen que inclusive pueden haber dos, ¿cómo se llaman? Dos rebaños. ¿Sí? Pueden ser dos rebaños o voy a buscar la palabra, está aquí. Ok, bueno, que las ovejas, si alguien les llama, no van a seguir a cualquier persona. Van a escuchar la voz específica de su pastor y cuando él llama, lo van a seguir. Pero si su pastor verdadero les llama a entrar al redil, inmediatamente salen corriendo hacia él. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y siguen a su pastor. Inclusive, aquí sale, pueden estar mezclados dos rebaños de ovejas y si los pastores los quieren separar, simplemente tienen que llamarlos y separarlos. Entonces, pueden estar dos rebaños de ovejas alrededor de un lago tomando, todos mezclados, y un pastor va por acá, el otro por allá, y dicen, ven, y ya se separan las ovejas. Es interesante. Entonces, primero que todo,
Lo que quiero comunicar con eso es asegúrate de que estás siguiendo al pastor verdadero. No seas seguidor de hombres, sino seguidor de Jesús. Jesús es el pastor verdadero. Y eso es el primer punto en el boletín. Aquí en la iglesia tenemos pastores. A mí me dicen pastor. Yo no me siento como pastor, pero Alberto sí es el pastor de esta iglesia. Es el pastor verdadero de esta iglesia, de esta iglesia local. Pero, y eso no es que no es bíblico. De hecho, en Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, Dios sí llama a personas a ser pastor. Pastor es uno de los dones espirituales que tenemos como creyentes. Pero los pastores de iglesias, como esta iglesia, somos imitadores del pastor verdadero, que es Jesús. Entonces, sí, hay pastores de iglesias que lideran las iglesias. Creo que en muchas iglesias hay gente que no sigue tanto a Jesús, sino que sigan a esa persona que está parada ahí en la tarima. Y eso es triste. Se nota cuando un pastor se va. A veces los pastores ya tienen la edad para pensionarse y dicen, ya no puedo seguir siendo pastor de esta iglesia, entonces me voy a retirar. Viene otra persona y sale la mitad de la gente de la iglesia. Eso pasa. O a veces, aún peor, un pastor se mete en pecado y por eso tiene que sacarlo. Entonces no puedes seguir siendo el pastor de esta iglesia. Entonces cuando lo sacan, hay gente que sale también con esta persona. Entonces la gente no se queda en la iglesia, sino que salga. ¿Y por qué pasa eso? Porque realmente están siguiendo a un hombre, están siguiendo al pastor, a la persona que estaba parado ahí en la tarima, y no están siguiendo a Jesús. Porque si estaban siguiendo todo ese tiempo a Jesús, y sale este hombre líder, ¿por qué no pueden seguir siguiendo a Jesús en esta iglesia bajo otro pastor humano? ¿Por qué? Pues eso pasa mucho. Y el punto no es que eso sea malo. De hecho, en iglesias donde el pastor se mete en pecado, está en problemas, eso dice mucho de la iglesia también. Dice que el pastor, la iglesia estaba liderada por una persona que no era. Entonces, es posible que sí está bien si sale un pastor por problemas así, por problemas de liderazgo. Hay buenas razones de salir de una iglesia. Eso es lo que estoy diciendo. Pero también hay malas razones de salir de una iglesia. No es salir porque ya la persona que quiero que esté ahí no está. No, eso no tiene sentido, porque debemos estar siguiendo a Jesús y no a la persona que está ahí. Entonces, creo que eso pasa mucho en iglesias. Siempre hay personas que ya no quieren estar en la iglesia cuando pasan esas cosas. ¿Y cómo puedan ser? Sí, ya dije eso. Porque están siguiendo a hombres y no a Jesús. Entonces, mejor seguimos el pastor verdadero, que es Jesús, y no la persona que está aquí. El versículo 3, vamos a seguir, dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Entonces, aquí dice que Jesús, el pastor verdadero, el buen pastor, que es lo que Jesús va a decir más tarde, dice que llama a sus ovejas y oyen su voz. Dice que los llama por nombre propio. Entonces Jesús llama a sus ovejas, es el segundo punto. Jesús llama a sus ovejas por nombre, por nombre. Cuando tienes 1000 ovejas, no vas a saber los nombres de cada uno, ni vas a poner nombres. Porque un pastor en este mundo que tiene sus ovejas reales, no hablando en figuras, pero sus ovejas reales, esas ovejas
Si son 1,000, 2,000, 3,000 ovejas, no va a colocar un nombre. Es que no son tan importantes para él. Es para ganar plata, es para sacar lana, es para lo que sea. Pero no son tan importantes que va a colocar un nombre a cada uno de ellos. Pero le dice que Jesús, el buen pastor, llama a sus ovejas por nombre. Las conoce por nombre. Cada uno es importante. Es tan importante que los conoce por nombre. Entonces tú eres importante para Jesús. Tan importante que Él conoce tu nombre. Conoce a ti. Que te llama a salir del redil con Él. Entonces Jesús llama a sus ovejas. Dice que llama a que salgan todos. Pues llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellos. Entonces, y dice que Él va delante de las ovejas. No las llama a salir solas, sino a salir a seguirle a Él. Un buen pastor nunca deja a las ovejas solas. Y este tipo de acompañamiento que hace que las ovejas se acostumbran tanto a la voz de su pastor. Entonces, un buen pastor nunca deja las ovejas solas. Dicen que las ovejas son tan tontas que ellos comen el pasto y comen todo, no paran de comer. Y para digestionar la comida, se tienen que acostar. No pueden hacerlo parados, se tienen que acostar. Pero no lo van a hacer solos. Hasta tiene que decirles, tiene que ayudarles a acostarse. Entonces, si el pastor sale y ellos siguen comiendo, nunca van a terminar. Van a seguir comiendo y comiendo y comiendo. Inclusive dicen que si una oveja se mete y se cae por una, ¿cómo se llama eso? Sí, sí. Si se cae, dicen que todas las otras abejas pueden seguir y se caen todos, porque son tontos, no son muy inteligentes. No sé qué dice eso de nosotros como las ovejas de Jesús, pero creo que no es bueno lo que dice. Pero el punto es que realmente nosotros solos no vamos a estar bien. Necesitamos nuestro pastor. Y lo bueno de nuestro pastor, el buen pastor Jesús, es que Él siempre está con nosotros. No nos deja solos. Siempre está ahí. Va delante de nosotros. Nosotros le seguimos. Entonces no tenemos que ir a donde Jesús no está. No nos está mandando a un lugar donde Él no está. Entonces, el buen pastor siempre nos está acompañando. Y en el versículo 6 dice, Jesús les puso este ejemplo a los líderes religiosos, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Entonces Jesús dice que Él es la puerta. Y aquí tenemos que entender cómo funcionaba el redil en esta época. Podría estar en una finca lejos y entonces amontaron piedras y hicieron como un círculo de piedras. Y este círculo de piedras hizo que las ovejas podrían entrar y estar protegidos. Así no sería tan fácil que una loba un lobo se mete y los mate o algo así. Era para protección, pero también era para que no salgan solos, porque si salgan solos, dicen también que ellos comen y ni miran para dónde van. Entonces salen y van para allá y se pierden, porque no están mirando ni de dónde vinieron ni para dónde van. Simplemente están mirando, pasto. Entonces, era para protegerlos a ellos de sí mismos y también para protegerlos de cosas de afuera. Pero hicieron un círculo de piedras y para la puerta
no habían puertas como nosotros tenemos, que abrieron y cerraron, porque estaba en una finca y ¿quién va a llevar una puerta allá? Entonces lo que hicieron por las noches era entrar todas las ovejas, entrarlos ahí, y el pastor se acostaría en el hueco que era la puerta. Y así no pudieron salir. Y si salieron, él sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces, así cuidaron las ovejas. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? Eso significa que si nosotros somos las ovejas, y si Jesús es la puerta al redil, donde las ovejas están protegidas, están salvas, seguras. Entonces, si Jesús es la puerta, ¿cómo entramos al redil? Por Jesús, solo por Jesús. Entonces, no hay otra forma de entrar. Aunque dice que sí, hay unos ladrones y bandidos que se meten, pero realmente no han pasado por la puerta. Entonces, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, la puerta era lo que salvó las ovejas de sí mismo, como dije, porque sin la puerta o sin el pastor, las ovejas vagaran sin parar hasta perderse, porque comen y no miran hacia arriba, no saben para dónde van. Y la puerta del redil es lo que salva a las ovejas. Jesús es la puerta y entonces Jesús es nuestra salvación. Es la única manera de entrar y estar seguro, es por la puerta que es Jesús. Pero Jesús no simplemente quiere que seamos salvos y seguros, no nos quiere dejar ahí en el redil, porque si las ovejas se quedan en el redil, eso no es bueno para ellos. Es muy apretado, no hay comida, no hay cosas buenas, no hay espacio. Entonces Jesús no simplemente quiere que las ovejas entren y se queden ahí salvos y seguros, sino que también quiere que vivamos una vida abundante. Quiere que salgamos, quiere que encontremos el pasto, que encontremos las cosas buenas en la vida. Y por eso Jesús satisface sus ovejas. Y ese es el otro punto. Jesús satisface sus ovejas. Si seguimos con el pasaje, dice, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces Jesús no está simplemente interesado en mantenernos seguros y salvos, sino que nosotros salgamos siguiéndole a Él, pero salgamos a encontrar los pastos, la libertad, las cosas buenas que queremos en esta vida, que nosotros queremos. Dios quiere esas cosas también para nosotros. Dice que se moverá con entera libertad y hallará pastos. Entonces, esa es una referencia a la vida abundante que Jesús quiere para nosotros. Jesús, como el buen pastor, quiere proveer todas nuestras necesidades. Quiere cuidarnos, quiere hacer lo que es mejor para nosotros. Jesús realmente se preocupa por nosotros, realmente le importamos mucho. Le importamos tanto que Él murió por nosotros para darnos vida eterna y para garantizarnos el perdón por los pecados. Entonces Jesús no simplemente murió por nosotros para darnos vida eterna y abundante, ni simplemente para satisfacer nuestras necesidades. Sí murió por esas cosas. Jesús murió para pagar el pago de nuestros pecados. Murió para darnos vida eterna, para darnos vida abundante. Pero también está obrando para guardarnos, para mantenernos seguros. Dice que Él sale delante de ellos. No hay ninguna manera en que podemos perder nuestra salvación en Jesús. Jesús guarda sus ovejas. Como un buen pastor, Jesús está ahí para mantenernos seguros en este mundo, en nuestra salvación. Entonces Jesús guarda sus ovejas. Es el último punto. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Por fin salió la frase. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor. Y a él no le pertenecen las ovejas, no le importan las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye.
Entonces, Él no está dispuesto a morir por las ovejas. Eso no va a pasar, porque es un Señor que está ahí para ganar plata. Está ahí para ganar, para sí mismo. Entonces, cuando viene el lobo y se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces, el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras, bueno, pues paramos ahí. Entonces, Jesús no es un Señor que está ahí para sí mismo, no está ahí para que le paguen. Sí, Jesús está ahí porque ama a las ovejas, porque quiere guardarlas, quiere protegerlas. Jesús está ahí porque les importan las ovejas, que somos nosotros, porque somos importantes a Él. Entonces, Él en su corazón lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y entonces no va a salir. Cuando las cosas son difíciles, no va a salir. Y dice que el pastor que es pago, esta persona no está dispuesto a morir por las ovejas. Pero nosotros sabemos que Jesús sí estaba dispuesto a morir por nosotros. Jesús sí murió por nosotros. Murió por nuestros pecados. Entonces, Jesús estaba dispuesto a morir por nosotros. Y dice que yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, que ya hemos visto eso, nos conoce por nombre. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces, si tú eres una persona y dices, yo no conozco a Jesús, eso significa que no eres oveja de Jesús. Porque Jesús dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él. Entonces, la relación que Jesús tiene con el Padre es parecida a la relación que nosotros debemos tener como ovejas y el pastor. Es una relación de cercanía, de mucha intimidad, que pasamos tiempo juntos. Entonces, debemos conocer a Jesús. Siendo ovejas, tenemos que conocer a Jesús. Si no, no somos realmente las ovejas de Jesús. Entonces, Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Eso es interesante, que Jesús está hablando de que sus ovejas le siguen a Él, ¿cierto? Pero Jesús también dice, como yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, es parecido a como yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce a mí. Entonces las ovejas siguen a Jesús y Jesús sigue a Dios. Dice, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces Jesús está haciendo la voluntad de Dios cuando muere. Entonces Jesús dice que está dispuesto, no simplemente está dispuesto, sino que tiene el mandamiento de Dios para morir por las ovejas. Entonces Él estaba diciendo a sus seguidores, a las personas que estaban ahí reunidas, a los líderes religiosos, estaba diciendo a ellos, algo está pasando con eso, estaba diciendo a ellos que iba a morir, porque no había muerto todavía. Entonces, me imagino que eso les dio como un tipo de choque. Pero estaba diciendo que estaba dispuesto, estaba mandado y tenía la autoridad, la habilidad de morir por las ovejas, de pagar el precio de sus pecados y de resucitar también. Entonces, tiene el poder sobre la muerte. Y seguimos en el versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Eso es interesante, que eso
aquí en esta iglesia enseñamos la doctrina de la seguridad de salvación. Hay iglesias que no creen en eso, que creen que se puede perder la salvación, que uno puede conocer a Jesús, ser salvo, pero que hace algo malo y entonces ya tiene que arrepentirse de eso, si no, va al infierno. Pero lo que estamos aprendiendo aquí dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces hay la relación con Jesús y las ovejas. Yo les doy vida eterna, no temporal, eterna, y nunca perecerán, nunca perecerán. Como las ovejas salen y se pierden, nosotros no vamos a hacer eso. Nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces aprendimos que Dios es tan grande, que Dios es tan fuerte, que Dios nunca nos va a soltar. Estamos en la mano de Dios. Si somos ovejas de Jesús, si conocemos a Jesús como nuestro pastor, como nuestro Salvador, entonces estamos seguros en la mano de Dios. Y como Dios es más grande que cualquier otro, nadie nos puede quitar. Y ni nosotros nos podemos quitar. Dice, nunca perecerán. No nos vamos a perder. Estamos seguros en la mano de Dios. Entonces, Dios o Jesús guarda sus ovejas. No simplemente las salva, sino las guarda. En el versículo 31 dice, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Esas palabras. No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Wow. Entonces Jesús dice que Él es Dios. Dice, el Padre y yo somos uno. Yo tuve una profesora de religión en la universidad pública en los Estados Unidos que me dijo que Jesús nunca dijo que era Dios. Y realmente empecé a pensar y dije, ¿será? Pero encontré este versículo y está por todo lado, que ellos siempre están buscando matarlo y siempre es porque se está diciendo que es Dios. Se está diciendo Dios. Entonces, creo que nosotros no tenemos que tener esta duda. Jesús sí dijo que era Dios. Hasta el punto de que cuando salen las palabras de la boca, inmediatamente levantan las piedras para botarlas, para tirarlas. Entonces, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojarlas, pero Jesús les dijo, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Qué es lo que yo he hecho que dice que ustedes quieran hacer eso? Y dicen, por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Pero sabes, eso es bueno para nosotros, porque cualquier hombre no podría morir por nuestros pecados. Tuvo que ser un hombre especial. Tuvo que ser un hombre que también era Dios. ¿Por qué? Porque matamos a alguien aquí. Si alguien aquí dice, yo voy a morir por los pecados del mundo. Si se muere esta persona, se muere esta persona. No va a volver. Es una persona normal y no va a volver de la muerte. Pero Dios es eterno. Entonces, cuando Jesús murió, no se acabó ahí. Jesús murió y resucitó. Y conquistó la muerte. Porque era Dios. Porque era no simplemente un hombre normal como nosotros. Jesús era Dios. Entonces, en el versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo,
pero él se les escapó de las manos. Entonces, otra vez quieren matarlo, quieren secuestrarlo, pero él se escapa. ¿Pero por qué? Creo que para mí es muy interesante que Jesús dice que si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Entonces está diciendo, si las cosas que yo estoy haciendo realmente son de Satanás, no me deben creer. Pero si hago las cosas de Dios, aunque no me crean a mí, no tienen fe en mí, creen a mis obras. Entonces las obras, las cosas, los milagros que hizo Jesús, de la persona que sanó aquí, que era ciego desde que nació, sanó a esta persona para probar que Él sí era de Dios, sí era Dios con nosotros. Dice, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Entonces, el punto aquí es que las obras de Jesús, las cosas, los milagros que Jesús hizo, estas cosas las hizo para ayudarnos a nosotros a creer en Él. Entonces dice, si no creen a mí, mira lo que estoy haciendo, mira las obras que hago. Nadie puede hacer eso. Solo Dios puede hacer esas cosas. Pero ellos llegaron al punto en que dijeron, bueno, sí está haciendo cosas que solo Dios puede hacer, pero no le vamos a aceptar. Vamos a rechazarlo, y hasta lo llevaron a la cruz y lo mataron. Eso es interesante. Vamos a volver. Antes de todo lo que hemos visto, vamos a ver justo antes de todo lo que acabamos de ver, encontramos en el capítulo 9 Jesús hablando con los líderes religiosos. Y es en Juan 9:39. Eso es como empezó este pasaje, pero quise guardarlo al final. Dice, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo. ¿Ustedes han escuchado que Jesús no vino a juzgar? Hay un versículo que dice eso también. Y la gente siempre dice, no me juzgas. Pero Jesús dice, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? ¿Nos estás llamando ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serán culpables del pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes han visto lo que Dios ha hecho en mí. Ustedes han visto que yo soy Dios, que yo soy el Mesías. Pero Jesús les dice, si eran ciegos sería mejor, porque no habrían visto todas esas cosas y no tendrían la culpa. ¿Y cuál es la culpa que tienen aquí? La culpa que tienen es que sí, han visto todo. Han visto absolutamente todo lo que Dios hizo para confirmar que Jesús era el Mesías. Y aún así, rechazan a Jesús. Y eso es lo que es la culpa que tienen. Dice, no serán culpables del pecado si eran ciegos. Pero como afirman que ven, pero como ya han visto todo, su pecado permanece. Entonces sigan incrédulos. Aquí vemos que Jesús está hablando con los fariseos, con los líderes religiosos de la época, y Jesús acaba de sanar a un hombre ciego. Y porque este hombre cree en Jesús, los líderes religiosos dice que le echaron de la sinagoga. Entonces, este señor que Jesús sanó, dijo, Jesús sí es lo que dice que es, porque mira lo que hizo. Y le echaron de la sinagoga por eso. Y porque le sacan así, Jesús dice, no, ustedes no tienen ningún derecho de hacer eso, porque ustedes no son los pastores verdaderos, ni hacen parte del rebaño. ¡Auch! Les dice que son más ciegos, pero por su propia voluntad deciden ser ciegos que este hombre que Jesús acaba de sanar. No es que no ven, es que ven y deciden seguir perdidos en sus pecados. Y eso es lo más triste.
Y podemos mirar este capítulo, este pasaje y decir, qué tontos, ¿por qué hacen eso? Si han visto todo, ¿por qué hacen eso? Pero nosotros vivimos en un mundo y de pronto nosotros, hay personas aquí que tienen este pensamiento, que son así, que han visto las cosas que Dios ha hecho, que saben quién es Dios, que saben que Jesús murió por ellos, pero viendo todo eso, sabiendo todo eso, deciden no seguirle a Jesús, sino rechazarle y vivir sus vidas como quieran. Es exactamente lo mismo que pasó aquí. Ellos se encontraron con Jesús y decidieron no seguirle, no hacer lo que Jesús quiso que hicieran. Decidieron no creer en Jesús. Entonces, hay personas en este mundo, de pronto hay personas en este salón que han pasado por esos pensamientos, que han pasado por esta actitud, que de pronto están ahí en esa actitud todavía. Y eso no ha cambiado. Pero esos versículos no van a salir en la pantalla. Pero en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esta vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Eso es muy parecido a lo que acabamos de leer. Y realmente es el mensaje de todo el libro de Juan. Que Jesús vino, que Jesús es de Dios, y que nosotros simplemente tenemos que creer en Jesús, que tenemos que creer que lo que Jesús hizo por nosotros era suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. Y ya, no hay más. Con eso estamos seguros, estamos salvos en la mano de Dios y tenemos la vida eterna, la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Podemos empezar a experimentar eso. Pero hay personas que dicen, bueno, yo sé eso, lo he escuchado, pero no es para mí. Esto es para otras personas. Y si eres así, si estás pensando así, quiero animarte a que creas en Jesús, a que sigas a Jesús, porque eso no está bien. Dije, si seguimos en nuestros pecados, vamos a morir en nuestros pecados. Juan 8:24, creo que dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Pues ya, es tiempo. No hay ninguna razón de seguir viviendo así. Ya es tiempo de creer en Jesús. Y también para nosotros que ya somos creyentes, que ya seguimos a Jesús, ya creemos en Jesús, lo que nosotros tenemos que sacar de ese pasaje es que primero tenemos vida eterna, estamos seguros en la mano de Dios. Segundo, que Dios quiere no simplemente que nosotros seamos seguros, sino que Dios quiere muchas cosas buenas para nosotros. Y no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de las cosas que vienen a la mente cuando decimos que Dios quiere las cosas buenas para nosotros. Estamos hablando de cosas espirituales, de la paz que viene, de saber que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Y eso no significa una mansión y un carro BMW, no significa todo eso. Significa que podemos estar seguros y descansar en la mano de Dios. El Salmo 23 que leímos antes es un salmo que cuando uno lo lea, uno piensa en descanso, en que ya el banquete está preparado, me lleva a pastos, estamos como de paseo. Esa es la vida abundante que Dios quiere para nosotros, que no tengamos que tener miedo, que no tengamos que preocuparnos por las cosas de la vida, que simplemente podemos decir, Dios está en control. Yo sigo a Jesús y Dios va a proveer, Dios va a hacer todo lo que necesito, Dios va a estar ahí para proveerlo. Entonces, esa es la vida abundante. No se trata de llenar nuestras vidas con cosas y plata y casas y carros y todo eso. Se trata de descansar en la mano de Dios, de estar seguro, de confiar en Él. Entonces, esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Y Jesús es nuestro buen pastor. Si decidimos seguirlo, es nuestro buen pastor. Les voy a orar
Y creo que vamos a terminar.